Primera carta de Pedro. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatrías. Una vez más, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos, el apóstol Pedro nos presenta un marco, donde este marco es directamente dirigido a la iglesia. Y a través de estas palabras que el apóstol nos deja saber a nosotros, es lo siguiente: baste ya el tiempo pasado, que andabas dando el gusto a la gente que no servía a Dios. Baste ya, o basta, para mejor entendimiento, basta ya de aquellos tiempos cuando te dirigías y tu preocupación era darle el gusto a la gente que no conoce de Cristo. Basta, porque eso solamente te llevaba a problemas como lascivias, concupiscencias. Concupiscencias quiere decir deseos desordenados del ser humano. Deseos desordenados del ser humano. Igual, la lascivia es algo muy parecido también. La concupiscencia es deseos desordenados del ser humano. El tener mucho en desorden. El ser muy fuerte en desorden, sin antes ir por orden de lo que Dios quiera ir abriendo el camino. Y la lascivia es el deseo carnal del ser humano de obtener como todo lo carnal, exclusivamente como cosas pasadas, como deseos sexuales y todo eso, para que mejor me entiendan. Entonces son dos cosas algo diferentes, la concupiscencia y la lascivia. El apóstol Pedro nos habla a nosotros y nos insta: basta ya, basta en andar en esos desórdenes, en querer quedar bien con aquellos que en un tiempo les diste el gusto solamente para ser parte de él. Y nos advierte la Biblia, Pedro nos advierte que cuando hay este tipo de deseos desordenados, número uno, no hay paz en nuestra vida, porque queremos estar de aquí para allá, de aquí para allá y de aquí para allá. Y eso es una inquietud de nuestra vida que no nos deja tranquilos, que estamos buscando cualquier pretexto para salir. Para no tener ese tipo de paz en nuestra vida, de descanso, sino estamos buscando solamente la manera de estar en un deseo desordenado, donde no nos queda tiempo ni siquiera para leer la Biblia, para tener una comunicación bien íntima con Dios, porque los deseos de estar de aquí para allá desordenados no nos permiten estar. Y lo cierto es que comienza algo como que viene en decadencia. La Biblia nos advierte de todo eso. Esto es algo que viene en decadencia. Ahorita lo vamos a ir viendo. Cuando comenzamos así, no nos adaptamos, y no que nos adaptemos, sino que no nos apegamos a la palabra de Dios,
quiero invitarles a que vayamos a Romanos, como lo trágico de todo esto. O sea, que aquí hay una tragedia que va cayendo hasta que estamos en el Romanos capítulo 1. Y el riesgo de esto, de no atender a la palabra de Dios, donde ya de plano comienza a surgir el yo realmente como yo soy. Y ahorita me explico qué quiero decir con el realmente yo soy cuando se trata de nosotros mismos. Romanos capítulo 1, versículo 21. Vamos a ir entendiendo qué es lo que se trata esto. Romanos capítulo 1, versículo 21. En esto que leímos del apóstol Pedro nos trae consecuencias. Cuando no nos apegamos a eso, consecuencias. ¿Lo tenemos Romanos 1, 21? Miren, las consecuencias fuertes cuando no obedecemos, hacemos caso. Pues habiendo conocido a quién, a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su ¿qué? Necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vemos a Pablo escribir una carta a una superpotencia en esa época. Era una potencia enorme, como decir ahorita, cuando Estados Unidos estuvo en su auge, en su apogeo. Eso era Roma, y a Pablo le toca escribir una carta a esa iglesia donde había mucho desorden, porque estaban mezcladas algunas, lo que es algunas culturas, la griega y la romana. La griega y la romana eran culturas muy poderosas, porque la griega tenía el poder de tener el orden de la palabra. Los romanos tenían en su cultura el orden del esculturismo y todo ese tipo de cosas, y su poderío como ejército. Ambos eran poderosos. Entonces estaba esa mezcla de poderío entre Roma, aunque es a Roma que se dirige, pero Roma tenía mucho de Grecia ya en esa época, y el apóstol Pablo les escribe a la iglesia este tremendo mensaje y le dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mucho ojo con eso. El peligro de empezar a pensar en nuestra mente y a cargar nuestra mente solamente porque conocemos un libro, hemos leído un libro. Ahora con las redes sociales hay cosas muy buenas, pero también hay cosas muy malas que confunden a la gente, y entonces empieza a perderse el razonamiento, porque comenzamos, como dice el apóstol Pedro al principio de lo que leímos, necesitamos meternos, dejar ya lo que hicimos pasado y empezar a glorificar a Dios, a honrar a Dios, a buscar a Dios. Ahora el apóstol Pablo menciona en los romanos todo esto que se han perdido, todo esto que han venido haciendo, solamente no hace sino que más endurecer su corazón. Dejaron el conocimiento de Dios por su propio conocimiento. Dice el apóstol Pablo, se hicieron necios en su propio razonamiento. Y Dios, o sea, sus corazones fueron entenebrecidos. No estamos lejos nosotros, la iglesia, de poder caer en ese mismo vacío en el cual Pablo les escribe a la iglesia de Roma, advirtiéndoles el peligro de haberse apartado de Dios. Ese es el peligro
Pero vamos a seguir avanzando. ¿A dónde podemos llegar con esto? O sea, cuando menos nos lo acordamos, ¿verdad? La gente dice, pero es que yo ya no creo en el hombre. La Biblia nos dice, maldito hombre que confía en el hombre, o que pone toda su confianza en el hombre. Porque el hombre siempre está expuesto a caer. Somos humanos, no somos híbridos o robots o algo así para hacer algo con una línea perfeccionista. No, somos humanos, podemos caer, nos podemos equivocar, eso téngalo por seguro. Yo siempre les digo esta palabra, nunca nosotros debemos decir, esa agua no debería porque no la podemos beber en cualquier momento. Entonces, vamos a ver los resultados y la decadencia del hombre. ¿A dónde podemos llegar? Salmo 53, vamos a Salmo 53. Hay un peligro en todo esto. Hoy el Señor trae una alarma de advertencia en nuestros corazones. El Señor esta tarde quiere tratar con nuestras vidas, de que tengamos cuidado, de que nosotros no nos enredemos en ese asunto de que ya un tiempo le dimos gusto a los gentiles, a los cuartos por allá, pero óigame esto, ellos no le van a salvar, ellos no le van a dar su salvación. Salmo 53, 1. ¿Lo tenemos? Amén. Miren el peligro en que podemos caer. Dice el necio en su corazón, ¿qué cosa? No hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable, ¿qué cosa? Maldad. No hay quien haga bien. Wow. ¿De dónde venimos de Pedro, verdad? Que nos advierte. Lo vemos en Romano, el apóstol Pablo, porque dejaron la gloria de Dios. Se apartaron del Dios vivo, comenzaron a darle gloria a otras imágenes, comenzaron a formarse otros dioses y otras cosas, y empezaron a olvidarse de manera que su corazón ha sido entenebrecido. Y es el riesgo de cada uno de nosotros, que en cualquier momento nuestro corazón, no solamente nuestro corazón, sino nuestra mente, puede ser entenebrecida para llegar al término siguiente: no hay Dios. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el problema? O sea, vamos a ver uno de los problemas por los cuales podemos caer. La Biblia es maravillosa. Oseas, capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tenemos? Oseas capítulo 4, versículo 6 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea que esto nos trae consecuencias. El rechazar el conocimiento de Dios nos trae consecuencias. El perecer espiritualmente es por qué razón. No es porque no perecemos espiritualmente porque estamos leyendo la Biblia, no perecemos espiritualmente porque estamos en busca de la oración, no pereceremos espiritualmente porque estamos en la búsqueda de Dios. Por supuesto que si hay una muerte en todo esto es porque nos ha faltado el conocimiento, sabiduría. Y vamos a la Biblia por allá, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios lo siguiente: que el principio del conocimiento, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros se nos ha acabado el temor a Dios, ya no queremos nada con Dios. Ahora, no solamente yo traigo el riesgo de tener una muerte espiritual, dice Dios, me olvidaré de tu descendencia, me olvidaré de tus hijos.
Aquí pasaban una crisis terrible, el pueblo de Israel siempre cautividad tras cautividad, cautividad tras cautividad. Siempre Dios venía y les decía, pónganse en cuenta, Jehová de los ejércitos, dice, y mataban a los profetas. Como ahorita, se habla la palabra de Dios, ¿verdad? Y se ríen del que expone. Viejo loco, ¿qué sabe? Es que es otro tragadiezmos y esto y el otro. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Vamos en decadencia. La iglesia, yo quiero decirles en esta tarde, la iglesia en cualquier rato se desmorona. Estamos viendo señales tan claritas. Y el problema es que por unos pagamos todos. Solamente por unos. El problema es que ahorita cae, no quiero hacer crítica, Dios me libre de hacer crítica, Dios nos bendiga, Dios les ayude, pero ahorita el mundo entero, no solamente una nación, el mundo entero está sobre una iglesia muy fuerte. Que su sede está en Guadalajara, Jalisco, en la hermosa provincia. Es una iglesia increíble. Yo me tocó estar allá y es algo fuera de serie, es una ciudad, ese lugar es algo muy bonito, pero ahorita todo el mundo, gente que yo le he hablado de Dios, escúcheme, gente que yo le he hablado de Dios, me está posteando esto. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia no tarda se cae. Y cuando ahora, yo no estoy hablando de la caída de Cristo, estoy hablando de los que conformamos la iglesia. Dice la Escritura que muchos son los llamados. Muchos son los llamados, millones, multitudes y multitudes, pero pocos los escogidos. Es poca gente que abre su corazón para decir, ay Señor, esa palabra es para mí. Me apegaré, Señor, a tus leyes y a tus estatutos, y de rodillas buscaré tu rostro y trataré, mi Dios, aunque no soy perfecto, de hacer tu voluntad. El problema más grande es ese. Una vez más les quiero leer esto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué maravilloso es. Cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30 en adelante, ¿qué nosotros nos imaginamos cuando está la libertad de Pablo y Silas en la cárcel, que comienzan a alabar a Dios y se rompen las cadenas en ese lugar y un guarda que se iba a matar porque era indigno que a un guarda se le fueran a escapar los presos, se iba a matar y dice, espérate, ¿qué vas a hacer? Y comienzan a evangelizar a aquel hombre. Y el apóstol Pablo le dice a este hombre, mira, palabras tan sencillas. Cree tú en el Señor Jesús, y tú y tu casa serán salvos. ¿Sabes? Qué bendición tan grande que alguien dentro de un hogar, sea la mamá o sea el papá, comiencen a creer en Jesús con toda su fuerza, con todo su corazón. ¿Sabe usted de cuántas maldiciones libra su hogar? ¿Sabe usted de cuántas maldiciones y de cuántas cosas libra? Usted es un poderío dentro de su hogar. Usted es una cubierta para su hogar, porque la oración no permite que llegue el mal a sus hogares. Pero cuando todos tomamos la determinación de dejar a Dios, de olvidarnos de Dios, entonces cae aquello sobre nuestro hogar como una avalancha que destruye. ¿Y por qué decimos nosotros? Si yo fui cristiano, pero ¿qué estamos haciendo dentro de ese tiempo que estamos siendo cristianos? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? O sea, estamos buscando la presencia de Dios. Seguimos buscando la presencia de Dios. Es necesario que sí lo hagamos.
que nos sigamos empapando de la palabra de Dios, que busquemos la palabra de Dios con todo nuestro corazón y empecemos, porque los días que vienen son bien peligrosos. Un hombre que experimentó la opresión en su época, experimentó el calvario de ser arrasados, de ver su pueblo despojado y llega a estar en un calabozo, estar detenido. Vamos a verlo, Jeremías. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 22. ¿Lo tenemos todos? Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque mi pueblo es que Necio. necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien. ¿Qué cosa? No supieron. No supieron. No supieron. Porque se trata de hacer el bien, nosotros imaginamos, ¿verdad? Haciendo obras de caridad, lograr un hospital y cosas así, haciendo el bien nosotros imaginamos, pero es que yo no bebo, no fumo, no digo una grosería y nos encerramos en ese bien pero no es eso, en lo que en su totalidad no es todo eso de hacer el bien. Lo leímos en Pedro, lo leímos en Romanos, lo leímos en Oseas esta tarde, lo leímos en Salmo 53. Entonces, ese es el bien sobre la tierra. Profesando a Dios, buscando a Dios, no soltarnos de la mano de Dios. Él es mi todo. Cristo, yo te amo. Señor, tú eres mi única salida en el problema. Padre, yo no tengo más a dónde acudir. Señor, mis manos están vacías. No puedo, me rindo. Eso es el bien. No puedo más, me rindo. Me rindo. Y cuando nosotros venimos, rendidos ante Dios, cuando nos rendimos, es exactamente lo que nuestro Dios y nuestro Rey, es lo que Él precisamente, Él quiere de nosotros, que nos rindamos. La semana pasada lo comentaba con lo de Job, ¿verdad? Hasta que Job se rinde, dice: Señor, ¿yo quién soy? Si no sé que se arrastra solo por tu misericordia. Exactamente, cuando nos rendimos, cuando no hay ya nada más que hacer a nuestro alrededor y nos rendimos: Señor, ya, no puedo. Solo tú puedes ayudar. Y es allí donde Dios comienza su obra maestra con nosotros. Es cuando le dejamos nosotros el espacio y el terreno a Dios para poder hacer algo con nosotros, para poder hacer algo maravilloso con nosotros, para poder hacer un milagro en nuestra vida, para poder hacer lo que Él tiene que hacer con nosotros. Pero nosotros tenemos que permitírselo. Siempre cuando Dios hizo un milagro, cuando hizo maravillas, Dios nunca agarró a nadie a la fuerza, sino que todos, la mayoría, fueron con Él. Nunca les torció la mano el Señor. Siempre una pregunta donde les da su libertad, les da su libre albedrío a la persona, haciéndole una pregunta de como todo un caballero, diciéndole: ¿crees? ¿Crees? Sí, Señor, yo lo creo. Se ha hecho. Nunca el Señor, nunca hizo nada a la fuerza. Pues entendiendo que necesitamos nosotros hacer. Ir y decirle: ya, Dios, ya, me
llegamos a una nación donde cambian nuestros corazones. Una nación donde es más importante una fiesta, una reunión y cosas así que el mismo Dios. A veces pienso que buscamos a Dios como el mejoralito nomás, que calma la ansiedad un ratito. Salimos y seguimos otra vez. Y no es así, no es así. En el Señor necesitamos amarnos porque nos ven bien feos, pero bien feos. Donde en la iglesia vamos a tener pocas oportunidades. Donde las enfermedades, hermanos, están terribles. Tantas cosas están por venir. Muchísimas. Y nosotros, como dijo el apóstol Pedro, necesitamos, baste ya el pasado, baste ya el pasado. Es el apóstol Pedro, dejemos ya de agradar a los cuates, a los amigos, porque a veces por agradar a los amigos desagradamos a Dios, desagradamos a Dios. Y al final, una persona sin temor de Dios, al final, cuando usted se da la vuelta, hay muchas gentes que lo van a arrastrar, lo van a despeinar, van a hacer lodo con usted, los que dicen ser sus amigos. Y cuando lo miren tirado, lo van a mirar tirado. Y el único que está siempre ahí para recogernos, hechos caras, pedazos, es Dios. Es una promesa. Donde dice, pero nosotros hemos sido necios. Apenas Dios empieza a querernos levantar. Se nos ha olvidado de dónde venimos, quiénes somos. Cuando venimos cruzando esa frontera, traemos hambre. Así como. Dejamos hablar. Empieza a irse el hambre. Dios empieza a bendecir nuestras vidas. Y nos hagamos cargos de nuestras bendiciones. Como dice el apóstol, se olvidaron de Dios. No le dieron gloria a Dios, sino que comenzaron a dar gloria a otras cosas. De forma y de manera que su corazón fue televisado. Volvamos a eso. Porque pensamos en cuánto, 80 años, 75 años. Pasajero para Dios esos son minutos. Años de una eternidad. Es porque al fin luchamos nosotros por una eternidad. No luchamos por unos cuantos años. Luchamos por una eternidad. A la cual Dios quiere llamarnos. Afirme su corazón. Afirme en el Señor. Vamos a ponernos en pie.